nuevamente en la pata del colibrí de este sábado 20. ¿Es 20 hoy? Hoy es 19. Hoy es 19. Ayer fue 18. A menos que la constituyente... No, mañana es 20. Está con nosotros Oscar Alonso García, Ronald Rodríguez Vargas, Darwin Chávez, Damaso Jiménez, y por supuesto también está con nosotros José Ucategui, a quien también le di cuenta, le dicen Cheo, que es productor y director de este programa de la pata del colibrí, que hoy está saliendo más o menos a la hora. Estamos Más o menos a la hora, cosa que preocupa mucho a Oscar Alonso, que le encantan las horas. Bueno, también está con nosotros nuestro director en el estudio, vamos en que se nos pierde, pero aquí lo tenemos con nosotros nuevamente. La semana fue una semana difícil y muy complicada. Pero está pasando lo que la gente decía que iba a pasar, que el gobierno efectivamente se iba quitando poco a poco las cosas que lo tenían como un disfraz. Entonces lo que le quedaba era un poco algo de bigote, quizás algo en la ceja, y se las quitó el fin de semana, ya para el fin de semana, cuando decidió una cosa, no disolver la Asamblea Nacional, pero sí quitarle las funciones legislativas y la Contralora, pero no lo disolvió en efectivo. Pero además esa Asamblea Nacional, esos diputados no cobran desde enero. Entonces, de verdad, si seguimos viviendo en una eufemística democracia o si efectivamente estamos hablando de una dictadura. Todo el mundo dice, la gente más o menos informada de las cosas, que el gobierno va a arreciar en las próximas horas con algunas detenciones e incluso inhabilitaciones de partidos políticos. ¿Alguno de ustedes que se tire al ruedo con esto? El primero de hoy. No, yo creo que el gobierno primero está cumpliendo con todo lo que él prometió. Cambiar y limpiar los poderes públicos. Comenzó con la fiscalía, por cierto la fiscalía está en Colombia, ya oficialmente llegó a Bogotá ayer, pero yo creo que aquí va a haber un cambio ligero. Lo de ayer contra la Asamblea Nacional generó un rechazo importante hacia el gobierno, porque es visto como un ingrediente más dentro de lo que llaman el golpe de Estado continuado. Por eso yo a veces llego a la conclusión que el gobierno va a frenar algunas cosas para seguir guardando las apariencias. ¿En qué cosas pudiera frenar? En el tema de las candidaturas de la oposición. Porque si el gobierno la agarra por inhabilitar a los candidatos de oposición, eso va a terminar de reforzar la matriz de opinión internacional de que estamos ya en una dictadura clara, ¿verdad?, y contundente. Entonces yo creo que el gobierno va a ir arreciando, pero de pronto recogiendo algunas cosas y le va a quitar el pie al acelerador para algunas cosas porque van demasiado rápido. Fíjate, la constituyente no ha modificado nada, pero sí ha castigado personas, se ha convertido en un tribunal sin ningún tipo de apelación, sin derecho a la defensa ni nada. Yo creo que el gobierno en un momento determinado, yo creo que con eso de las candidaturas va a recoger, porque a él le interesa quedar más o menos bien con las elecciones regionales. Yo me preguntaría más bien ¿qué carta tiene guardada bajo la manga el régimen, o a qué está apostando el régimen? Porque esta medida de la Asamblea Nacional, por más que era esperada, no es casual que se haya presentado en este momento después de un ida y vuelta del presidente a Cuba, cuando tiene a la Asamblea Nacional que no se la reconoce, la Asamblea Nacional Constituyente, que no se la reconoce prácticamente nadie en el planeta, solamente China, Rusia, Bolivia, Nicaragua y quién sabe quién por ahí en la ciudad del Caribe. Corea del Norte. Cuando nadie le reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, entonces vienen ellos y se tiran el fujimorazo, que ahora lo vamos a actualizar con el término seguramente de madurazo. Es decir, ¿a qué está jugando el régimen? ¿Cuál es la apuesta que tiene? ¿O cuál es la carta que tiene bajo la manga guardada? Porque suicidarse en primavera no era lo más recomendable, máxime cuando había podido más o menos seguir estirando la arruga, ¿no? Con la anuencia del profesor, yo creo que la urgencia de la decisión de ayer era porque tienen una urgencia económica, necesitan darle una aparente legalidad a esos convenios que están por allí sueltos con Rusia, con China, y la situación económica del gobierno es apremiante, la falta de dinero, y necesitaban quitarle esas competencias para decirle al mundo, no, las competencias las tengo yo.
para firmar acuerdos y Yo este creo. tipo de cosas. Oscar. Bueno, a mí me recuerda mucho, primero, la Asamblea Nacional Constituyente y esta Comisión de la Verdad que viene por ahí como tribunal inquisidor. Esto va, analizando lo que dice Ronald también, esto va camino a los efectos de la Revolución Francesa. Están arrancando muchas cabezas y las de ellos pueden rodar en el camino. Es correcto. Ahora bien, aquí hay un tema complicado que tiene que ver con esta situación de el ataque que vienen haciendo resueltamente contra los partidos políticos y los dirigentes opositores. Pero la Asamblea Nacional Constituyente, entre comillas, no ha resuelto los problemas básicos de la ciudadanía. El problema del alto costo de la vida, no se han pronunciado en absoluto sobre la situación que resuelve el problema de los ciudadanos. Una pregunta para ordenar la cosa. En la Asamblea Nacional Constituyente Pero eso fue lo que prometieron. Eso fue lo que prometieron. Nosotros sabemos que es simplemente un andamiaje político para políticamente atacar a la oposición. Pero ellos dijeron que con eso iban a acabar con la guerra económica, que con eso iban a resolver los gravísimos problemas que el país está enfrentando en materia de salud, de alimentación, etcétera. Y entonces nada de eso, ninguno de estos temas que ellos han tocado ha pasado por ese tamiz, porque simplemente fue utilizado para manipular la opinión pública y poder de alguna manera con esta fachada atacar la oposición venezolana. El Pollo Jiménez. Bueno, yo también como Ronald me plantearía una pregunta, ¿no? Porque así como hemos dicho, digamos, post 30 de julio, que desconocemos si en realidad la MUD ha tenido algún plan para esta crítica situación que estamos viviendo en el país. En este momento es hora de preguntarse cuál es el plan real que uno considera que lo ha tenido, pero de verdad que están haciendo mucho zigzagueo el gobierno. Maduro tuvo que ir a La Habana para, no sé si ir a una sala situacional a determinar los pros y los contras de una posible decisión que fue la que se tomó el día de ayer. La Asamblea Nacional Constituyente, evidentemente, pues a la vista de todo el planeta o los factores que han tomado en cuenta Venezuela, ya consideran que es un órgano de legitimación de la dictadura, ¿no? Si es así, bueno, ya deberían pues, dejar de preocuparse, como dice aquí nuestro amigo Darwin, en la fachada. Ya no tienen por qué preocuparse por la fachada. Si es el tema económico, de verdad que tienen unos, no es el único barco, tienen varios barcos ya completamente parados, porque bueno, nadie les quiere reconocer el crédito, no hay forma ni manera de que puedan tener los recursos que necesitan. Ahora, oye, Damaso, ¿tú No crees que, por ejemplo, a ti no te pasa por la cabeza que efectivamente Maduro haya ido a Cuba a lo que dijo que fue, a rendir un tributo al cumpleaños de Tiriano? Yo creo- ¿Pero va a creer eso? Exacto, no, yo lo pregunto, no por ingenuo, sino que digo, a lo mejor hasta verdad puede ser. Bueno, eso es parte, eso es parte. Bueno, pero no, tú no vas a ir a La Habana y tú no vas a Pero fíjate, poder. Francisco, qué casualidad que Maduro va, Pero habla vaya- con Raúl y luego va el canciller de México a buscar apoyo cubano para resolver el conflicto venezolano. Entonces fíjate lo O siguiente. sea, aquello que se decía, Pero, perdóname porque es Francisco, que- un segundito, lo que se decía de que el problema venezolano pasa por Cuba. Sí, que pasa por El ahí. mundo lo reconoce así. Sí, pero yo lo pregunto para, como ahora todos son preguntas, yo pregunto también. Es decir, a lo mejor Nadie no. responde. No, pero que estamos especulando, como dije por ahí, estamos Exacto, especulando. pero yo quería entrar en la especulación. Ah, ok. Porque yo puedo contarles a ustedes las razones que tuvo por las que fue Maduro a La Habana, pero no se las voy a contar aquí. Ahora, ¿por qué en vez de pensar que lo que fue a hacer Maduro a Cuba, por qué no pensamos qué hizo Pence por Colombia, Chile y Argentina? ¿No sería que, por ejemplo, mientras Pence andaba en estos líderes por acá por Sudamérica, en Cuba alguien del Departamento de Estado le mostró al gobierno cubano las pruebas
de que en Venezuela hay dos cosas que son un cóctel explosivo de una gran magnitud. Uno, el narcotráfico, que sin duda Venezuela está inmersa en el narcotráfico y eso ya pareciera ser que no hay ninguna duda al respecto en los Estados Unidos. Y luego hubo una decisión del tribunal donde lo que queda claro es que Diosdado Cabello no tiene razones para decir que es una calumnia que lo acusen de narcotraficante. Es decir, que lo están investigando. Que no es una calumnia, que no lo están calumniando, si no lo están calumniando, de verdad. Es porque lo están investigando. Exacto. Y la otra cosa es la siguiente, el terrorismo, ¿vale? Hay un libro escrito por Antonio Salas hace un tiempo atrás, un hombre que se infiltró en los grupos, el palestino, exactamente, donde dice que en Margarita y en varias partes de Venezuela hay terroristas. Es más, en el mundo han conseguido a terroristas calificados, detenidos con pasaporte venezolano. Y ayer se comentaba insistentemente que uno de los tipos que cae en el atentado en Barcelona, esto puede ser una especulación, pero se comenta que uno de los caídos o alguien de la célula tenía pasaporte venezolano. Como quiera que estas son investigaciones que no tienen mucha salida pública, a lo mejor todo esto es mentira, pero si ya ubican a Venezuela en la parte del terrorismo, le presentan a los cubanos, miren lo que tienen aquí, los cubanos se han cuidado de dos cosas en el mundo: uno, el terrorismo, y dos, el narcotráfico. Fueron capaces de matar, de fusilar a un héroe de guerra. Aunque está la duda, ¿no? Bueno, yo tengo referencias del caso Ochoa desde el juicio hasta todo, y da la impresión de que quien ordenó a Ochoa y compañía y a los hermanos de la Guardia que se mezclaran con el narcotráfico fue Raúl Castro. Entonces, pero los cubanos, inmediatamente descubiertos por los Estados Unidos, decidieron liquidar a Ochoa y liquidar todas las cosas allí, porque la ética cubana no se compagina con narcotráfico y terrorismo. Castro condenó el derribamiento de la Torre Gemela, condenó al terrorismo, e incluso le ofreció la Guantánamo para que llevaran los terroristas. Entonces digo, a lo mejor andan por esta cosa y a lo mejor andan en otra, y a lo mejor Maduro fue para decirle, mira, la situación que hay en Venezuela es esta, ¿cómo sale Cuba de este problema y cómo salen ustedes? En el caso venezolano no hay salida porque Maduro tendría que cambiar un giro a la derecha para lograr el financiamiento, que, tal como decía Darwin, es lo que lo está tumbando. Lo que dijo Wall Street, lo dijo Washington Post, dijo, a Venezuela le va a hacer más daño la economía que la acción de la oposición, que ya no puede hacer más nada. ¿Cómo le piden a una oposición desarmada que haga más que lo que hizo? 120 muertos, 100 y pico de días en la calle, cierre de cara, sin recursos, todo, y perseguida con una represión brutal. Quien saca a la gente de la calle es la represión brutal del gobierno, la cubierta y la encubierta. Es decir, porque el grupo que manda en Venezuela no es Maduro, sino que en Venezuela